Buenos días, compañeros administradores de empresa. Mi nombre es Gabriela Blanco Rivera, estudiante de Administración de Empresa, curso Matemática Financiera, quinto semestre de la Universidad del Atlántico. En el día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre capitalización de intereses, interés simple e interés compuesto. Nuestra primera pregunta del diccionario nos dice que indiquemos en qué se diferencia el interés simple del interés compuesto. ¿Por qué razón la tasa efectiva es mayor a la tasa nominal? La tasa de interés nominal es aquella que se calcula con base en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta solo el capital invertido. Por el contrario, la tasa efectiva es aquella que resulta al considerar el capital invertido junto a los intereses que se generan periodo a periodo, de manera que se acumulan. Es decir, la tasa efectiva es el costo real de la inversión, por lo tanto siempre va a ser mayor. Diciéndolo de otra forma, la tasa nominal existe solo de nombre porque no nos determina la verdadera tasa de interés que se cobra en una operación financiera. Ejemplo de la tasa nominal: si se pidió un crédito de 10 millones al 2% mensual, los intereses del mes son de 200.000. El interés anual se puede calcular simplemente multiplicando el valor de la tasa o de los intereses por el número de periodos. En el ejemplo, para un año de interés será del 24% y el valor pagado en intereses será de 2.400.000. En cambio, en la tasa efectiva, la tasa mensual del 2% que mencionábamos, al convertirla en efectiva mensual será de 26.82% más no del 24%. La fórmula con que se calcula la tasa es 1 más tasa de interés nominal elevado a n menos 1. N sería el número de periodos. Si es mensual deberá expresarse en meses. Entonces, en nuestro ejemplo, con una tasa efectiva del 2% mensual en el año, pagaremos 2.682.000 por intereses. Es un valor totalmente diferente al de la tasa nominal, que es de 2.400.000. Diferencia entre la tasa efectiva, nominal y periódica. La tasa efectiva, si es efectiva, de una tasa de interés capitalizable mensualmente. Si es efectiva, si es una tasa de interés capitalizable anualmente. Es la expresión equivalente a una tasa periódica en la que el periodo se hace igual a un año. Causación siempre se va a dar al vencimiento. Es la tasa que mide el costo efectivo de un crédito o una rentabilidad efectiva de una inversión y resulta de capitalización con reinversión. La que mide el costo efectivo de un crédito o una rentabilidad efectiva de una inversión. Da el costo real de la inversión o el pago. La tasa nominal, por el contrario, puede ser anticipada o vencida. Es la expresión anualizada de la tasa periódica, contabilizada por acumulación simple de ella. Existen solo de nombre porque no nos determina la verdadera tasa de interés que se cobra en una operación financiera. También se puede decir que es una tasa de interés que se expresa anualmente y se capitaliza más de una vez al año. Y la tasa periódica puede ser anticipada o vencida. La tasa corresponde al periodo de composición, o sea, puede ser por día, meses, bimestres, trimestres, semestres, años, etc. Algunos sectores la conocen como tasa efectiva periódica, efectiva diaria, efectiva mensual, efectiva trimestral, entre otras. La tasa efectiva del periodo es una consecuencia en la tasa de interés que se utiliza para calcular los intereses para un periodo determinado. Bueno, en este ejemplo de la tasa periódica, la tasa efectiva a tasa nominal. Si tenemos una tasa efectiva anual del 24% para determinar su equivalencia nominal mensual, no se debe dividir o no se puede dividir por 12.
Es importante saber que la tasa efectiva anual nunca se puede dividir por ningún denominador por cuanto se trata de una función exponencial, mientras que la tasa nominal, por tratarse de una función lineal, sí admite ser dividida en n número de periodos, con el fin de obtener la tasa nominal periódica. Supongamos que tenemos una tasa efectiva anual del 24% y debemos determinar la tasa nominal anual equivalente. Bien, para ello aplicamos la siguiente fórmula. N es igual a 1 más tasa efectiva elevado a 1 entre n menos 1 por 12. Entonces reemplazamos 1 por 24 elevado a 1 sobre 12 menos 1 por 12 da un igual de 21.17%, que quiere decir que el 21.71% nominal es equivalente al 24% efectivo anual. ¿Qué entiende usted por anatocismo? El anatocismo es la acción de cobrar intereses sobre los intereses de una mora derivados del no pago del préstamo. Generalmente, cuando se efectúa un préstamo se determina una cuota mensual a pagar, que es la suma de la cantidad de amortización del capital prestado, los intereses generados por el periodo de tiempo. Por lo tanto, consiste en que una persona que no pague la totalidad o una parte de la cuota que le correspondía para un periodo determinado, el monto dejado de pagar se le sumará al capital prestado y por ende pasará a formar parte del monto al cual se le calculará nuevos intereses. En un ejemplo, una deuda de 1.000 a un 5% de interés aumenta a la cantidad de 1.250, aumenta la cantidad de 1.250 en 5 meses. El devengado de intereses con anatocismo supondría que la deuda de 1.000 ascendería a la cantidad de 1.276,28, cantidad que mes tras mes aumentará en mayor cantidad y que dejaría a los 1.551 4 meses después frente a los 1.450 que no debe haber anatocismo, frente a los 1.450 de no haber anatocismo. ¿Es verdadero, sí o no, y por qué, que el interés compuesto reconoce únicamente intereses acumulados, mientras que el interés simple solo sobre el capital? Es verdadero. El interés simple, cuando se obtiene al vencimiento, no se suma el capital para poder generar nuevos intereses. Este tipo de interés se calcula siempre sobre nuestro capital inicial. Por esta razón, los intereses que vamos obteniendo no se reinvierten en los siguientes periodos, debido a que este interés obtiene la cantidad de periodos en el mismo. Debido a esto, el interés obtenido en cada periodo es el mismo. En el interés compuesto, los intereses que consisten en cada periodo se ven sumados al capital inicial, con lo que se generan nuevos intereses siendo acumulados. En este ejemplo mostramos que se hacen pagos de 10.000 en un periodo de 4 cuotas con un interés del 2%. Entonces, en la primera cuota, en el interés simple son 10.000 por 0.02, que es igual a 200. Igual en la segunda cuota, que vendría siendo 10.000 por 0.02, que es igual a 200, y así hasta la última cuota, que da un igual de 800. Por el contrario, en el interés compuesto, en la primera cuota son 10.000 por 0.02, que es igual a 200. En la segunda cuota serían 10.200 por 0.02, que es igual a 204. En la tercera cuota se le va sumando y así sucesivamente hasta que da un interés que es igual a 8.240.32. Sería muy diferente y nos damos cuenta que sí es acumulado. Y seguimos con anatocismo financiero. El anatocismo es la acción de cobrar intereses sobre los intereses de mora derivados del no pago de un préstamo. Generalmente, cuando se efectúa un préstamo,
se determina una cuota mensual a pagar, que es la suma de una cantidad que amortiza el capital prestado y los intereses generados por este periodo de tiempo. Por tanto, el anatocismo consiste en que la persona no pague la totalidad o una parte de la cuota que le correspondía para un periodo determinado. El monto dejado de pagar se le sumará al capital prestado y por ende pasará a formar parte del monto al cual se le calcularán los nuevos intereses. ¿Considera usted que la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa nominal es el costo de oportunidad del dinero? Explique su respuesta. Claro que sí. La tasa de interés nominal es aquella que se calcula con base en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta solo el capital invertido. En cambio, la tasa efectiva es aquella que resulta al considerar el capital invertido junto a los intereses que se generan periodo a periodo, de manera que se acumulan. Para demostrar la afirmación, basta colocar un ejemplo. Supongamos un préstamo de 10 millones de pesos al 2% en la tasa nominal y efectiva, el cual, en un periodo de un año, el interés anual será del 24% en el caso de la tasa nominal y el 26.82% en la tasa efectiva. ¿Considera usted si es válida, sí, no y por qué la siguiente afirmación? La diferencia entre interés simple y compuesto estriba en la decisión que se tome con los intereses causados periódicamente. Sí, es válida esta afirmación. La principal diferencia es que si se reinvierten o no los intereses causados periódicamente. Con el interés compuesto, se reinvierten los intereses. Allí hablamos del término capitalización. Y por tanto, cada vez vamos consiguiendo mayores beneficios. Mientras que con el interés simple, no se reinvierten los intereses y siempre conseguimos la misma cantidad. Este ejemplo es al recibir el dinero de un arriendo. Si un banco reconoce por su depósito el 1% del mes vencido, ¿en cuánto tiempo duplicará el valor del ahorro? Los intereses monetarios deben ser aplicados sobre la cuota en mora del mismo. Así lo indica la Superintendencia Financiera de Colombia en el concepto 200-201-5657-1 del 24 de mayo de 2000. La inflación económica de un país puede ser considerada como una tasa de interés de una decisión financiera. La respuesta es sí. La inflación es un indicador que le permite a un país determinar y/o conocer el estado de los precios y servicios que componen la canasta familiar, determinando así el costo de vida de los ciudadanos, y con base al IPC se mide la inflación y se realizan ciertos estudios para mantener el IPC entre el 2 y el 4%. Así, en el caso de que la inflación llegue a estar por debajo o por encima de este rango, la Junta Directiva del Banco de la República tomará la decisión de tocar o no las tasas de interés, puesto que son estas las que pueden frenarla o impulsarla. Es decir, que cuando el Banco de la República baja las tasas de interés, está aumentando los estímulos monetarios, es decir, que al estar más bajo los intereses, los ciudadanos pueden consumir más.